Es Navidad, Dios nos convoca a su altar. Es Navidad, Cristo ha nacido, aleluya. Es Navidad, Dios nos convoca a su altar. Es Navidad. Buenas tardes para todos. Saludamos a las personas presentes en el templo y los que siguen esta transmisión a través de las redes sociales de la Catedral y Lazos de Amor Mariano. Iniciamos en este tiempo de la octava de Navidad, en este día quinto, el rezo del Santo Rosario como preparación para la celebración de la Santa Misa. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Arrepentidos de nuestras múltiples faltas, le pedimos perdón al Señor y nos acogemos a su divina misericordia. Reconocemos que hemos fallado, pero también entendemos que tenemos un Dios que nos ama. Creo en Dios, Jesús, mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario en alabanza, honor y gloria a la Santísima Trinidad, por el Papa Francisco, nuestros obispos, presbíteros y diáconos, religiosos, por todas las vocaciones al noviazgo, al matrimonio, a la vida consagrada y religiosa, acorde a la voluntad divina, por las comunidades religiosas, por los movimientos, grupos apostólicos, grupos pastorales y parroquiales, equipos de Nuestra Señora, servidores de María, Emaús, Lazos de Amor Mariano, por nuestros apostolados, retiros y grupos de oración, por nuestro clero diocesano en cabeza de Monseñor José Roberto, por el Padre Rodrigo y el Padre Saúl, párroco y vicario de este templo, por nuestro Seminario Mayor de Ugal, los 12 apóstoles, por las vocaciones que allí están formándose, discerniendo, por los formadores, por su perseverancia, por todos aquellos que nos piden de esta oración y se acogen a ella, por los enfermos, agonizantes, encarcelados, por las benditas almas del purgatorio, en propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, en acción de gracias por tantos favores recibidos, por la paz del mundo entero, la paz en nuestros corazones, por nuestros gobernantes y dirigentes para que lo hagan acorde a la voluntad divina, para que nosotros como cristianos rechacemos toda ideología perversa contraria a nuestra fe, aborto, ideología de género, eutanasia. Hoy nos reunimos en comunidad pidiendo por la salud, por el consuelo que nuestro Papa emérito, su Santidad Benedicto XVI, necesita en este momento tan importante de su vida, por las intenciones del Inmaculado Corazón de María y más súplicas e intenciones personales. Amén. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios luminosos. El primer misterio luminoso es el bautismo de nuestro Señor Jesús en el río Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. El segundo misterio de luz es la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Tercer misterio luminoso es el anuncio del reino de los cielos invitando a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. El cuarto misterio de luz es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento.
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. El quinto y último misterio luminoso es la institución de la Santa Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia. llena eres de gracias. El Señor es Contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito. desde el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Por las intenciones del Sumo Pontífice, por el Papa Emérito, y para pedirles indulgencias por el rezo del Santo Rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Nos encomendamos al maternal amparo de Nuestra Señora con el resto de la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San José, ruega por nosotros. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos a vivir la Santa Misa.
Navidad, es Navidad, Dios nos convoca a su altar. Es Navidad, Cristo ha nacido, aleluya. Es Navidad, Dios nos convoca a su altar. Es Navidad. Vamos, 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 pastorcillos, vamos, 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 vamos a Belén y veremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Vamos, 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 pastorcillos, vamos, 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 vamos a Belén y veremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José, la Virgen y San José, y el niño Dios en la cuna. Vamos, 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 pastorcillos, vamos, 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 vamos a Belén y veremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Padre. Vamos a orar en esta Eucaristía por las intenciones y necesidades de la comunidad Emaús, por cada uno de ustedes, por las religiosas, por las vocaciones, por el seminario, por tantas personas que nos piden oración, por los enfermos, por quienes buscan trabajo. De manera especial oremos por la vida y la salud de su santidad el Papa Emérito Benedicto XVI. El Señor Jesús, que nos llama a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos convoca también a la conversión. Por eso reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú, Rey del universo, nacido de María la Virgen. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Rey de la paz y santo de Dios. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Imagen del hombre nuevo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos.
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios invisible y todopoderoso, que ahuyentaste las tinieblas del mundo con la llegada de tu luz, míranos con rostro sereno, para que celebremos con dignas alabanzas la grandeza del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, siéntense y escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto sabemos que conocemos a Jesús, en que guardamos sus mandamientos. ¿Quién dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él? Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él debe caminar como él caminó. Queridos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tienen desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado. Y sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, y esto es verdadero en él y en ustedes, pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrese el cielo, goce la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra. Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre. Alégrese el cielo, goce la tierra. Proclamen día tras día su victoria, cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Alégrese el cielo, goce la tierra. El Señor ha hecho el cielo, honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor están en su templo. Alégrese el cielo, goce la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado pues por el Espíritu fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Durante estos días estamos leyendo la primera carta del apóstol San Juan. Quiero explicar un poco como el contexto histórico en el cual es compuesto ese texto sagrado. Ya ha pasado mucho tiempo desde la resurrección del Señor. Supongamos que fue en el año 30 después de Cristo. Y San Juan compone su Evangelio, las 3 cartas y el Apocalipsis entre el 90 y el 100, como 60 años después del misterio pascual. Eso indica que ya había muchas comunidades cristianas organizadas. Circulaban los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Pero también, como en toda comunidad humana, ya había problemas, dificultades. Desde los mismos Hechos de los Apóstoles uno ve que hay tiranteses entre unos y otros, Pedro y Pablo, lo humano. Pues bien, se presentó un problema doctrinal muy serio. Y San Juan en esta carta sale al paso para corregir ese problema. Una herejía que se conoce con el nombre de docetismo. Docetismo. La palabra docetismo quiere decir algo así como apariencia. Entonces, muchos llegaron a afirmar, los docetas, que Jesús no tenía un cuerpo humano real. Era una apariencia de cuerpo. Muy sencillo, lo más parecido a un fantasma. Por eso la carta empieza diciendo en el primer versículo: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, es lo que les anunciamos. ¿Quién? Pues Juan, que es uno de los 12, cercano al Señor, discípulo amado, aquel que reclinó su cabeza en el pecho del Maestro en la última cena. O sea, un testigo de primer orden del realismo de la presencia de Cristo encarnado.
pónganse ustedes a pensar que el cuerpo de Jesús no fuera real. Entonces, todo lo que los evangelios dicen, que Jesús tuvo compasión, se conmovió, lloró, pues sería falso. Eso es como que, perdónenme el ejemplo, que lo inviten a usted a almorzar virtualmente y que le muestren el almuerzo por una pantalla. No funciona. Entonces San Juan en la carta sencillamente, ¿qué está diciendo? Cristo vino realmente en la condición de la carne humana. Fue persona humana como nosotros y divino como el Padre y el Espíritu Santo. Ese es el contexto, porque esa carta la vamos a escuchar durante este tiempo de la Navidad, la primera de las 3 cartas joánicas. Y hay un segundo tema que esa carta subraya y que lo trabaja, ese tema, porque es también parte fundamental de la vida de una comunidad cristiana, la comunión. Él va a insistir, el apóstol, la comunión con el Padre y entre los hermanos. Y fíjense lo duro que es él cuando afirma que quien dice amar a Dios, pero no ama al prójimo, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios, espíritu puro e invisible, no lo vemos, pero Él se hace presente, además de la palabra y de los sacramentos, en el prójimo. Y acuérdense de Mateo 25, tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, me socorrieron. O sea, la presencia cercana para nosotros del Señor es el prójimo, el que está ahí cerca. Entonces, si yo no amo al prójimo, o peor, si yo manifiesto odio hacia el prójimo, pues diríamos con fuerza, no se es cristiano. Porque el cristiano tiene que practicar, oigan bien esto, una virtud superior que nos hace distintos a los paganos. ¿Cuál? El amor a los enemigos. Jesús es muy claro cuando nos dice, si ustedes aman a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Ninguno, porque eso lo hacen también los paganos. Usted encuentra gente que es muy amable con usted y no creen, no son personas de fe, hacen el bien, pero nunca hay vida eucarística, nada. ¿Dónde está entonces lo distinto de los cristianos? El amor al enemigo, la oración por quien nos persigue, por quien nos calumnia, por quien nos hace daño. ¿Fácil? No. Pero aquí está la respuesta en el Evangelio. ¿Cómo se puede lograr la práctica de esa virtud superior del Evangelio? Con el Espíritu Santo. Entonces me refiero al Evangelio. Qué bonita esta narración de la presentación del Señor en el templo y cómo San Lucas pone 2 personajes, hoy uno y mañana otro, Simeón y mañana Ana, 2 personas santas. Siempre acuérdense que cuando el Evangelio habla de justo es lo mismo que decir santo. Decíamos que San Mateo se refiere a San José como un hombre justo, santo. Hoy está diciendo de Simeón, hombre justo y piadoso, suficiente para decir quiénes eran. La profetisa Ana, una mujer consagrada al templo, sirviendo a Dios día y noche. Eso es lo que nosotros necesitamos en la vida cristiana para poder amar al prójimo, vida espiritual. Pregúntese en esta inquietud. ¿Usted ha recibido el Espíritu Santo? A ver, levanten la mano quienes no son bautizados de ustedes. Bueno, ¿quiénes no están confirmados? Nicolás, pero de ustedes todos. Es decir, les entregaron como a mí
el Espíritu Santo en el bautismo, en la confirmación y en la ordenación sacerdotal. Dice el texto que el Espíritu Santo estaba con él, con Simeón, o sea, una persona que había recibido la gracia de Dios para poder de una manera privilegiada gozarse con la presencia del niño Jesús presentado en el templo. Se le dio esa gracia. Nosotros, escuchen bien, con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, podemos aprender a ver a Jesús en el prójimo. Las gafas de la fe, nos decían a nosotros en el seminario. Póngase las gafas de la fe, es el Espíritu. Él es quien hace posible que nosotros podamos ver la presencia de Dios en un mundo como el nuestro, tan revuelto, tan lleno de cosas a veces tan distintas al Evangelio. Y quiero agregar este detalle. Recuerden el Evangelio de la noche de la Navidad, del 24. ¿Quiénes fueron los primeros en recibir el anuncio del nacimiento de Jesús? ¿Quiénes fueron? Los pastores. Uno ve los pastorcitos en el pesebre como muy arregladitos, figuras como muy románticas, pero usted va a la realidad de ese mundo, de ese contexto histórico. Y primero, yo decía en la noche de la Navidad acá, los pastores no tenían posibilidad de ir a la sinagoga. ¿A qué horas? Si tenían que cuidar sus rebaños día y noche. Entonces eran mal vistos por el resto de la comunidad judía. Estos no van a misa. Estos no tienen tiempo para Dios. Y segundo, perdónenme, pero ¿a qué olían los pastores? A oveja, a mugre realmente. Entonces eran personas marginadas de la sociedad, personas mal vistas, despreciadas. Y miren lo paradójico, son los primeros en recibir el anuncio del nacimiento del Salvador, los pobres. Y luego, Simeón y Ana no eran personas que ocuparan altos cargos dentro de la comunidad judía. Eran personas piadosas, como muchos de ustedes en las parroquias de la diócesis que están allí orando, sirviendo discretamente. O sea, la gente sencilla. A ellos se manifiesta en primer lugar el Señor, los sencillos. Pues que estos santos y justos del Nuevo Testamento intercedan por nosotros. Amén. Celebrando el glorioso nacimiento de Cristo el Señor, oremos, hermanos, al Padre Celestial, que lo ha enviado para nuestra salvación, y digámosle: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por su santidad el Papa Francisco, por el Santo Padre Benedicto XVI, Papa emérito, para que el Señor los conserve y les dé la gracia de la santidad, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los hombres y mujeres del mundo, para que lleguen al conocimiento de Cristo y encuentren en Él luz para su vida y descanso para su espíritu, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los que durante estos días de la Navidad sufren a causa de la soledad, la pobreza y el desamparo, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos nosotros, para que quienes nos alegramos con el nacimiento de Cristo, sintamos la urgencia de anunciar su evangelio a todos, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Los invito a orar en silencio un momento, poniendo en las manos del Señor
nuestras intenciones y necesidades. Escucha, Padre del cielo, la oración de tu iglesia, para que, llena de confianza por el nacimiento de tu Hijo, le concedas lo que su corazón anhela. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Tutaina tuturuma, tutaina tuturumaina, tutaina tuturuma turuma, tutaina tuturumaina. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José lo reciben con cariño. Tutaina tuturuma, tutaina tuturumaina, tutaina tuturuma turuma, tutaina tuturumaina. Vamos todos a cantar con amor y alegría, porque acaba de llegar de los cielos el Mesías. Vamos todos a cantar con amor y alegría, porque acaba de llegar de los cielos el Mesías. Tutaina tuturuma, tutaina tuturumaina, tutaina tuturuma turuma, tutaina tuturumaina. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio por alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, nuestras ofrendas, en las cuales se realiza un glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias y alabarte, Padre Santo, por Cristo, Señor nuestro. Él, en el misterio de esta fiesta venerable, habiendo sido invisible en su naturaleza, se hizo visible al adoptar la nuestra. Engendrado en la eternidad, fue dado a luz en el tiempo, para que al levantar en sí mismo todo lo caído, restaurara el universo entero y llamase al hombre perdido de nuevo al reino de los cielos. Por eso nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos y te aclamamos llenos de alegría, cantando. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, Hosana, Hosana a los
los ángeles cantan, Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo el que viene en nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan, Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires, los santos Simeón y Ana, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Santo Padre, el Papa Francisco. Vamos a orar en este momento por la vida y la salud de su santidad el Papa emérito Benedicto XVI. A nuestro obispo José Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas, Señor, de toda esta familia que has congregado en tu presencia en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la confianza de los justos, de los que tienen el Espíritu de Dios, oremos a una voz. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz contigo. Oh Cordero, que quitas el pecado, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Oh Cordero, que quitas el pecado, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Oh Cordero, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. A la nanita, 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 ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito seas, bendito seas. A la nanita, 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 ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito seas. Fuentecilla que corres, clara y sonora, ruiseñor en la selva, cantando llora, calla mientras la cuna se balancea. A la nanita, nana, lanita, ea. A la nanita, nana, nanita, nana, nanita, ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito seas. A la nanita, nana, nanita, nana, nanita, ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito seas, bendito seas. Pajaritos y rosas y de alelíes, que lo que estás soñando, que te sonríes. ¿Cuáles son esos sueños? Dilo, alma mía, más que lo que murmuras, Eucaristía. A la nanita, nana, nanita, nana, nanita, ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito seas. A la nanita, nana, nanita, nana, nanita, ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito seas, bendito seas. Pimpollo de canela, lirio en capullo, duérmete vida mía mientras te arrullo. Duérmete que del alma mi canto brota, mi delirio de amores en cada gota. A la nanita, nana, nanita, nana, nanita, ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito seas, bendito seas. A la nanita, nana, nanita, nana, nanita, ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Los zagales y zagalas al niño vamos a ver. Los zagales y zagalas al niño vamos a ver. Con pitillos y tambores mostrándole gran placer. ¿Por qué tan doliente lloras? ¿Por qué mi niño? ¿Por qué? ¿Por qué tan doliente lloras? ¿Por qué mi niño? ¿Por qué? Si quieres venir a mi alma, ven que yo te arrullaré. Si quieres venir a mi alma, ven que yo te arrullaré. Los zagales y zagalas al niño vamos a ver. Los zagales y zagalas al niño vamos a ver. Con pitillos y tambores mostrándole gran placer. Con pitillos y tambores mostrándole gran placer. Ha nacido en un portal llenito de telarañas. Ha nacido en un portal llenito de telarañas. Entre la mula y el buey, el redentor de las almas. Entre la mula y el buey, el redentor de las almas. Los
Los zagales y zagalas al niño vamos a ver. Los zagales y zagalas al niño vamos a ver. Con pitillos y tambores mostrándole gran placer. Con pitillos y tambores mostrándole gran placer. Oremos. Gracias. Dios santo y eterno, concédenos que por la eficacia de estos santos sacramentos se consolide siempre nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a disponernos para la adoración eucarística, jueves sacerdotal, vocacional, eucarístico, momento para alabar, dar gracias y confiar. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi divino Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Gracias, Señor, por todo este tiempo, por este año que va llegando a su final, por la vida de tantos, Señor, que en este año pasaron a la eternidad, por quienes estamos todavía peregrinos en este mundo. Señor, aquí estamos como cada jueves, dándote gracias, alabándote, confiando, sabiendo que tú nos has enseñado, pidan y recibirán. Yo quiero, Señor, que aceptes nuestra acción de gracias hoy por cada una de nuestras familias, nuestros padres, hermanos, los hijos, los abuelos, los tíos, los primos, por todos. Señor, defiende la familia.
Señor, gracias por tu Iglesia, santa y católica. Consérvala y protégela. Gracias, Señor, por nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestro obispo, Monseñor José Roberto. Gracias, Señor, porque sigues llamando al servicio sacerdotal y religioso a muchos bautizados. Que este año, Señor, que llegará, nos regale también muchas vocaciones, santos diáconos, presbíteros y obispos. Señor, tú le has dado a la Iglesia el don del Papa Benedicto XVI, un hombre sabio, prudente, un humilde servidor de tu viña, como él mismo lo dijo cuando fue elegido. Señor, te lo agradecemos y sobre todo admiramos de él, Jesús, su capacidad de decir que todo está en tus fuerzas. Admiramos su testimonio. Bendícelo, Señor. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre y en la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, me has dicho mi nombre y en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Los invito para que nos sentemos un momento y en silencio le hablemos a Jesús. Él está aquí y cada uno tiene mucho para poner en sus manos, en su corazón redentor.
Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi divino Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? Les diste, Señor, el pan del cielo. Que contiene en sí todo deleite. Oremos, Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer la breve procesión eucarística. Ojalá podamos estar de rodillas en una actitud humilde de adoración al Señor, poniendo en sus manos nuestra vida. No hay una seguridad mayor que estar en Cristo. Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reina en tu corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Reinarás, dichoso el pueblo con tal rey, será tu cruz. Reine Jesús por siempre, reina en tu corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres
la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió, aquel que mi vida cambió. Quiero reiterarles la invitación para el sábado, el 31, a partir de las 2 de la tarde estará el Santísimo expuesto, habrá confesiones, misa a las 5, a las 6 la hora santa y la misa solemne de fin de año y de inicio del nuevo a las 7 de la noche. Se pone temprano para que puedan ir tranquilos a sus hogares, compartir con sus familias. Yo les insisto, es bueno participar de esa liturgia. Un cristiano siempre está en actitud eucarística y nada de agüeros. Lo que Dios no puede es porque no nos conviene, o más bien no puede, no quiere. Entonces los agüeros no son parte de la fe cristiana. Uvas, saumerios, espigas, maletas, eso nada que ver, eso es pagano. ¿Qué hacemos nosotros? La Eucaristía. Y el domingo, que es primero, es doble precepto, domingo y Santa María Madre de Dios, misas de 12, 4, 6 y 8, las 2 de la mañana, ese domingo no se tendrán. Ya he explicado que en los años anteriores se tenían y no venía casi nadie, entonces dejamos solamente esas solo por ese domingo. Pueden ir en paz. Feliz noche para todos. Gracias.